Les doy la bienvenida nuevamente a la segunda jornada de las Semanas de la Ciencia, de las Semanas del Medio Ambiente y la Geología, bueno, la pensamos tratando de reunir estos dos días, estas dos fechas, que son el Día del Medio Ambiente, que fue el 5, y el Día del Geólogo, que va a ser el viernes, y tratando de unir un poco estas dos ramas que parecen tan separadas por una grieta. Vamos a traer a la grieta acá, pero bueno, que queríamos tratar de decir de que no están tan distanciadas entre sí como por ahí se plantea. Entonces, bueno, aprovechamos que las fechas están juntas para poder unirlas y hacer una transición entre todo lo que es desde lo medio ambiente hasta lo geológico. Así que ahora vamos a tener una charla con la doctora Ivana Urraza, que nos va a hablar del carbono. Te dejo, Ivana. Bueno, muchas gracias. Buenas, bienvenidas. Yo les voy a contar que esta charla, cómo se generó el año pasado con la generación del grupo Agenda para el Futuro en Bahía Blanca, que es como una rama derivada de Agenda para de Fridays for the Future, el movimiento iniciado en 2018 por Greta Thunberg. Bueno, ese movimiento fue llegando a todos los países cercanos, eh, llegando a diferentes lugares y la inquietud de los estudiantes por el calentamiento global fue llegando a todos los ambientes, ¿no? Y acá en particular, en Bahía Blanca, un grupo de jóvenes se congregó para empezar a movilizar y hacer las mismas gestiones que nacieron en Europa, con Greta como principal vocera de esta inquietud de decir, están hipotecando nuestro futuro, si no hacemos un cambio de mentalidad, esto va cada vez peor. Entonces, bueno, los chicos el año pasado, esta agrupación de jóvenes me convocó para ver qué podía aportar yo. Y bueno, yo les dije, yo era geóloga, petróloga y que trabajo en geoquímica. Pero bueno, ¿cuál podía ser mi mirada y cuál era mi aporte? Era contar, vieron que siempre decimos que el pasado es la clave del futuro, el presente, perdón, decimos por Newton, por el mismo, el pasado es la clave del presente. Y también para ver, conocer, ¿no? Entonces, aquello que los primeros naturalistas descubrieron, que en el registro geológico podían conocer la historia de lo que pasaba antes, explicando también lo que pasaba ahora, desde el actualismo también, bueno, Houghton, Lyell, todos los que estudiaran, que eran naturalistas y podían observar todo. Entonces, para poder dar nuestra visión de lo que pasa hoy, tenemos que conocer lo que pasaba antes también, cómo fue la generación de cada cosa, y cómo fue el problema de a qué llamamos calentamiento global. Y bueno, vamos a hablar de este elemento químico, por eso yo, digamos, puedo hablar un poquito porque trabajo en geoquímica, y en geoquímica hablamos de la química de todas las rocas, los minerales, la atmósfera, la hidrosfera, de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito del carbono en la historia geológica y ver cómo es lo que pasa hoy en día. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, entonces, es ponernos a hablar, ¿no? Esto yo lo hice para una comunidad de no geólogos. Avanti. Estaba pensada para una comunidad de no geólogos, de diferentes disciplinas, de chicos con inquietudes. Entonces, no tiene, digamos, tiene todos datos que son fidedignos, datos académicos, pero no con demasiado lenguaje académico, porque era para el público general. Entonces, bueno, era plantearnos, si hablamos del carbono, de esto que hablamos, un poco de este elemento en sí, y hablar de esto en la historia geológica, como les dije, en el pasado están las claves para conocer el presente, y el carbono a partir de la revolución industrial, que fue como el punto donde el carbono empieza a generarse por la actividad humana, y
un poquitito, apenas de energías convencionales versus energías limpias, que bueno, después ya vamos a ver que no son todas energías limpias. Bueno, esto quizás ustedes ya lo saben, pero el carbón es el cuarto elemento de mayor abundancia en el universo. Imagínense que tiene un cuarto puesto bastante importante, ¿no? Y es totalmente esencial para el desarrollo de la vida. ¿Sí? Cada organismo necesita el carbón en su estructura. ¿Sí? Nosotros, no sé cuántos, podríamos medir cuántos átomos de carbono tenemos en nuestro cuerpo, la cantidad de carbono que todo el tiempo está en todos los procesos biológicos. Y después vamos a ver que geológicos también. El carbono tiene un ciclo. En la primaria, en la secundaria, siempre se habla del ciclo del agua. Pero ¿cuántas veces hablamos del ciclo del carbono? Nunca, poquito. Bueno, el ciclo del carbono es tan importante como el ciclo del agua. Y este ciclo es un ciclo biogeoquímico. ¿Qué tal? Es un ciclo biogeoquímico y que existe intercambio de carbono entre las cuatro grandes esferas, digamos, la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. El carbono circula entre todos, ¿sí? Es como exactamente como el agua. No es, por muchos millones de años puede estar entrampado en algún lugar, pero luego vuelve a la circulación. ¿Sí? Existe el ciclo del carbono. Entonces, el carbono puede estar, por ejemplo, la mayor cantidad de carbono en todo nuestro planeta está en la litosfera. Aunque muchos piensen que es en la biosfera, no, es en la litosfera. Porque obviamente las proporciones son enormes en comparación, porque lo que nosotros conocemos en la superficie terrestre en volumen es muchísimo inferior a lo que existe por debajo de la superficie. Entonces, el carbono, ¿cómo se pone en disponibilidad? Por procesos que ya vieron en geoquímica, como meteorización, ¿sí? Y se lleva a la atmósfera, de la atmósfera pasa a la biosfera, también a la hidrosfera, ¿sí? Como son interfaces que están en contacto permanentemente, una vez, en el único momento que el carbono está como fuera del sistema es cuando está muchísimos millones de años en la roca. Pero una vez que llega a la superficie, o que es exhalado por los volcanes, ¿sí? Otra vez empieza el ciclo. ¿Sí? Imagínense, el carbono en la atmósfera es adquirido por los organismos que viven en el agua, el organismo muere, se deposita, se sedimenta, pasa a dar fuera del sistema durante muchos años mientras está soterrado. Ese mismo sedimento sigue su ciclo geológico, llega a una dorsal, perdón, a una zona de subducción. Ese material lleva toda esa plataforma con organismos marinos en los sedimentos, llega a la cámara magmática, se funde y por los volcanes de ese mismo dióxido de carbono vuelve a estar disponible como parte de la atmósfera. Sí, es un ciclo. Obviamente en ese ciclo también está, obviamente, todo lo que es la biosfera, la respiración, la fotosíntesis, las emisiones, toda la fotosíntesis marina, que no la tenemos en cuenta, que es la mayor producción de oxígeno, ¿sí? Porque los organismos consumen dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Bueno, con esto que les dije, la mayor parte del carbono es inorgánico, aunque nosotros pensemos que la mayor parte es orgánico, es inorgánico. Y hay dos tipos de ciclo. El ciclo lento, que es el ciclo geológico, ¿sí? El ciclo geológico, que es esto de que involucra procesos de erosión, meteorización, que es esto que nosotros estudiamos, esto es nuestro ámbito. ¿Sí? Durante muchísimos años, los biólogos son los que toman todo este ciclo. ¿Por qué? Porque obviamente es fundamental en el desarrollo de los organismos, de las plantas y de los animales. Pero el carbono, toda la mayor parte del ciclo, la mayor cantidad es, digamos, parte de nuestra disciplina, de lo que hacemos ciencias de la Tierra. Y obviamente de las personas que estudian ciencias ambientales, que es una parte de ciencias de la Tierra y ciencias también
tiene ciencia biológica, tiene todo, ¿sí? De la vida. Entonces, todo esto junto con el agua, no solo el dióxido de carbono, hace que el carbono se vaya renovando, ¿no? Para que el carbono esté expuesto en la atmósfera, necesita los procesos geológicos que lo pongan disponible, que ya lo conocemos, erosión, ¿sí? Y como todo proceso geológico, lleva millones de años. Por eso es el ciclo lento. En cambio, el ciclo rápido es el ciclo biológico. ¿Por qué? Porque los organismos, si bien podemos pensar que lleva mucho tiempo, es mucho más rápido que el ciclo lento que es el geológico. Por eso hoy en día los cambios que son tan pronunciados son tan difíciles para nosotros de entender, porque para los geólogos o para la gente que estudiamos el pasado, todos los procesos llevaron millones de años. Entonces, cuando los procesos, por ejemplo, cuando cambian los ppm de carbono de la atmósfera en 200 años muchísimo, no se puede entender con los criterios que nosotros estudiamos, con los principios de Steno, con el uniformismo de Hutton, o los criterios del Laie. Imposible de entender porque nosotros estamos acostumbrados a que, no sé, un magma se genera en tantos millones de años, todo lleva millones de años, un suelo tarda más de 1000 años en formar. Entonces, los cambios demasiado abruptos tienen otros componentes, ¿sí? No son naturales, hay que ver cuánto es de natural y cuánto no. Bueno, el ciclo rápido es el de ingresa el dióxido de carbono a la planta, con la transformación que se produce con el aporte de los rayos UV, se genera el proceso de fotosíntesis, se elimina oxígeno, ¿sí? Ese es un ciclo rápido. Y se producen azúcares, y la glucosa, todo para la construcción de la estructura de las plantas. Bueno, ¿cómo era la protoatmósfera? Horrible. Si pensamos en las películas de terror más espantosas, si ustedes buscan la protoatmósfera, te aparece la música esa de las películas de los 70, cosa horrorosa. Las fotos son todas así. Una cosa indefinida, horrorosa, que era, claro, imagínense, nuestro planeta se empezaba a diferenciar, empezaba a eliminar calor. Eso que ustedes odian de termodinámica, primer tema de geoquímica, bueno, que no entienden por qué, bueno, eso pasaba empieza a diferenciarse, ¿no? Entonces empiezan estos primeros procesos, pero la primera atmósfera, la primitiva, tenía vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, tenía metano, todas cosas, una cosa tóxica, por eso yo le puse ahí, nada, imposible, cualquier forma de vida, no existía ni siquiera agua en estado líquido, nada, se estaba empezando a enfriar esa masa muy parecida a la condrita. ¿Sí? Bueno, era reductora. ¿Qué pasa? Cuando, primero, aquí hay falta, no se los puse, pero cuando por primera vez esta parte de la superficie baja por debajo de los 100 grados, ¿qué pasa? El vapor de agua se condensa. Al condensarse el vapor de agua, se forman los océanos. Al formarse los océanos, toda esta disponibilidad de metano, gases, agua, más la radiación solar, que era mucha, hace que la radiación solar se transforme en cinética y combine el carbono con el hidrógeno. Cuando se combina el carbono con el hidrógeno, comienzan los primeros organismos, las primeras formas de vida. ¿Dónde? Dentro del agua. ¿Por qué? Porque en esa atmósfera tóxica nada era posible. No existía el oxígeno como parte el dióxido de carbono sí, porque venía imagínense, ese era un magma. El magma de volátiles que tiene, dióxido de carbono y agua. Entonces estaba disponible dióxido de carbono y agua en millones de ppm de carbono. No había nada de entrampado, porque esa masa condrítica era magma. Magma empezando a diferenciarse y empezando a generar esas primeras rocas que iban a formar núcleo, manto y neocortes, ¿sí? Entonces, esto lleva millones de años. Hasta que sucede esto ya les digo, las primeras masas de agua. Esto tarda desde los 4500 hasta los 2500, tiempo de diferenciación.
tiempo de enfriamiento, tiempo de generar océanos, hasta que llega la posibilidad de las primeras formas de vida. Entonces, ¿qué pasa? Allí es una clave. Al existir los primeros organismos empiezan a consumir el dióxido de carbono, a través del carbono ahí presente, y a eliminar el oxígeno. El oxígeno se empieza a concentrar de a poquito, de a poquito, a poquito en esa protoatmósfera. ¿Por qué la llamamos proto? Porque es proto antiguo, era la composición que existía. Empieza a aumentar, 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 y los rayos ultravioletas seguían incidiendo en el planeta. ¿Y qué pasa? Los rayos rompen la molécula de oxígeno y dejan dos oxígenos separados. Entonces esos dos oxígenos solitos se van y se combinan con otra molécula de oxígeno y forman el ozono. Milagroso ozono que da el segundo paso a todo lo que va a pasar. Se empieza a acumular este ozono, este ozono, este ozono, y forma finalmente la capa de ozono. Y ahí ya lo podemos llamar un poco atmósfera. A partir de los 1.000 millones de años más o menos, es cuando empieza, o sea, hace 1.000 millones de años tenemos la atmósfera con la capa de ozono tal y cual la conocemos. ¿Y qué es la capa de ozono? Es una zona en la estratosfera que contiene más ozono que el resto de las capas de la atmósfera. La atmósfera es como así como está la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera tiene capas también, está estratificada, troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera. Todas esas capas están adheridas a nuestro planeta, digamos, juntos por efectos de la gravedad. Entonces, de esta capita de ozono es como el protector solar. El protector solar, ¿para qué? Para que ciertos rayos de UVB llegan y pasan como por un filtro, llegan casi imperceptibles. Entonces, hay ese filtro solar, que es nuestra capa de ozono, hace posible la vida en la atmósfera fuera del agua. Pero miren todo lo que fue pasando para que todo tuvo como un porqué geoquímico, bien geoquímico de por qué se dieron las cosas y cómo se dieron las reacciones químicas para que todo esto se produzca en cantidades enormes. Desde la formación de un planeta similar a la continental. Bueno, llegamos ahí, tenemos capa de ozono, seguimos con lo que va a pasar en la historia. Bueno, como les dije, era la primera etapa reductora, ¿sí? Que duró aproximadamente 1.500 millones de años. Luego, la etapa intermedia, hasta que empieza a formarse bien el oxígeno, y la etapa 3 oxidante, donde se inicia la atmósfera como la conocemos, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. ¿Sí? En la primera etapa es hasta que se empieza a condensar el agua. La segunda es hasta que se forma la capa de ozono. Y la tercera ya, ahí estamos, disfrutando de la atmósfera actual que a veces no la consideramos, no conocemos bien la génesis de nuestra atmósfera. Conocemos mucho de la génesis de nuestra litosfera, pero digamos, nosotros vivimos en la interfase entre ambas. Y también es de incumbencia, no solo de los meteorólogos para conocer los eventos climáticos, y sobre todo de las paleoatmósferas, que no hay tanta gente que se ocupe de las paleoatmósferas. Bueno, ahí les puse esto que está de hoy, o sea, el salto desde el precámbrico desde hace 4.000 millones de años a Ciudad de México, nada, para mostrarles que no estamos tan lejos del atmósfera primitiva. O sea, nada, les puse esto para que vean que nada, que parece que queremos volver al principio a veces, ¿no? Porque es bastante feita también. No es como una película de terror, pero casi es una película de terror. Volvemos al pasado. ¿Qué pasa con estos primeros naturalistas? Empiezan a darse cuenta de que a lo largo de la historia geológica que conocemos, este carbono, este oxígeno, estos elementos jugaron papeles importantes respecto a su disponibilidad. ¿Qué pasó a lo largo de la historia geológica? Entonces, hubo unos primeros que se llamaban Joseph Ademar y James Kroll,
que empezaron a darse cuenta que que en el pasado había habido periodos de fríos y periodos cálidos. Pero ellos fueron los primeros que lo dijeron, pero desde la matemática, desde la astronomía y demás, y nadie les dio bolilla, digamos, no tuvieron éxito. Pero Milutin Milankovic, que era un serbio que estudió en la Escuela de Viena, tomó todos esos estudios y empezó a ver por qué existían esos ciclos. ¿Sí? Entonces, él descubrió tres formas en las que en la Tierra se movía y por qué se podía dar esto, se disponía, ¿no? Entonces, respecto al eje, el eje iba desde la estrella polar o hacia la estrella Vega, la oblicuidad, que es respecto a la atracción de la Luna, que provoca que haya un ángulo con la elíptica, y la excentricidad, ¿no? La órbita suavemente elíptica está influenciada por interacciones gravitacionales con otros planetas, ¿sí? Y son pequeñas las variaciones, pero hay variaciones también en la excentricidad. ¿Sí? Como respecto del eje, respecto de la estrella, respecto del ángulo y respecto de los otros planetas. ¿Sí? Ahí tienen el dibujo que quizás es más claro. Y todo esto, todo esto lo vino a decir para que estos cambios justificaban esos cambios de temperatura, los ciclos de Milankovitch. Bueno, con el devenir de la ciencia, el avance de la química, logró un avance de la química analítica. Pero que nosotros primero podemos conocer los elementos, luego, o sea, los óxidos, luego los elementos, luego un ppm, después las tierras raras, y después ya llegamos hasta el nivel isotópico. Y bueno, conociendo los isótopos de oxígeno, pudimos, dijo el mosquito, bueno, se pudo en climatología y en realidad en paleoclimatología conocer estos periodos glaciares interglaciares. Fíjense que ahí tenemos el oxígeno, el delta de oxígeno 18, los millones de años y los cambios climáticos, ¿no? Entonces, periodos glaciares donde vemos en el Ordovícico silúrico, en el Cámbrico pérmico y obviamente, al final entre el Jurásico y el Cretácico, y a lo último, ya en el Terciario. ¿Sí? Era glaciar. Pero ahora vamos a ver algo más, porque hasta acá no dijimos nada de carbono. ¿Cuál era el contenido de carbono? Esto se las puse acá, pero tendría que haberse la puesto seguida. ¿Para qué nos importa? Yo le voy a decir que en el Ártico, en 2012, que fue la última medición, digamos, se busca en el Ártico como lejos de todas las emisiones de automóviles, de fábricas y demás, como que se busca la zona más limpia para medir la cantidad de ppm en la atmósfera. Dio el último medición, digamos, de establecida en 400 ppm. Entonces, esto te me dirán, pero 400 ppm es mucho o es poco. Yo los que hicieron geoquímica les digo, es mucho o es poco respecto de qué, ¿no? ¿Respecto de qué? Los dinosaurios vivían chochos y contentos entre 1500 y 2500 ppm de carbono en la atmósfera, pero nosotros no somos dinosaurios. Ese es el único problema, ¿no? Nuestras condiciones de vida se desarrollaron en otras condiciones atmosféricas, ¿sí? Entonces, obviamente que esto, ¿para qué queremos conocer estas cosas? Y para qué es importante, sobre todo para los geólogos o la gente que trabaja en el medio ambiente, para no decir brutalidades, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo artículos paleolíticos, decía 400 ppm nunca en la historia del hombre, no en la historia geológica. En la historia geológica muchas veces hubo mucho más, y hubo atmósferas bastante, mucho más espantosas, como la primera que vimos, pero bueno, en ese momento, en esa atmósfera no son viables las condiciones de vida. En nuestras condiciones de vida, desde qué desarrollo, desde qué época, tenemos registros de carbono, ¿sí?
y qué pasó en los últimos tiempos. Eso es lo que vamos a ver. Pero conociendo el pasado, podemos no decir barbaridades sobre el presente, y sobre todo tiene que estar esta mirada de quien conoce el pasado. Para eso es importante. Entonces, bueno, sigamos con el pasado. Y ¿qué pasó en nuestra... Ahí tenemos el Paleozoico y el Mesozoico. Si se fijan, el dióxido de carbono atmosférico, obviamente en el Cámbrico, pero en el Cámbrico es la forma de vida en el agua nomás. Y la temperatura media global. Fíjense que donde la temperatura baja en las épocas glaciares. En las épocas de invernadero, la temperatura es similar a la actual, no hay muchas variaciones, tampoco hubo 30 grados de temperatura media. Y si ven hacia el terciario, la tendencia es en baja, porque nosotros tendríamos que estar en una tendencia en baja en la temperatura y también en el contenido de dióxido de carbono. O sea, vamos con la curva en pendiente negativa. Pero qué pacha, hace 200 años. La revolución industrial. Acá nosotros descubrimos que una máquina podía trabajar con nosotros. Obviamente había que pagarle a esa máquina y le pagamos. Y le dimos de comer a la máquina para que haga nuestro trabajo. Entonces fue la revolución, porque fue un incremento poblacional tremendo gracias a la revolución industrial, a que las máquinas hacían todo por nosotros, pero ese costo a la máquina había que alimentarla ¿con qué? Al principio con carbón, que ya sabemos que carbón obviamente era productos de combustión, dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, petróleo luego, dióxido de carbono, dióxido de carbono, todo, generación de residuos, dióxido de carbono, dióxido de carbono. Bueno, ¿qué hicimos en estos 200 años? Quemamos 300.000 millones de toneladas, enviamos 300.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Un vuelto. Un vuelto. Entonces, ¿qué pasa? Este registro que tenemos del carbono nos dice que antes de la revolución industrial, el contenido ese de la atmósfera promedio era de 280 ppm. Y ahora es de 400. Entonces, lo que hicimos en 200 años, la naturaleza en ningún lugar lo hizo así de abruptamente. ¿Sí? Porque podemos reconocer cada uno de esos pisos que veíamos, el ordovícico, de los periodos y demás, son millones y millones de años, no 200 años. Entonces, esa pendiente no cambias, hace ella casi directamente vertical, porque el tiempo, 200 años, no es nada en el registro geológico, para aumentar de 280 a 400 ppm. Entonces, negar la huella del carbono, huella, ¿qué le llamamos huella? Es a la que al carbono generado por nosotros. Nada natural. Por ejemplo, cuando también en esto de que nosotros tenemos que ayudar a que no se digan barbaridades, por ejemplo, si un año hay una erupción volcánica que pone en la atmósfera toneladas de ceniza y gases, obviamente ese año no hay que medir el promedio porque va a haber más, o una época que hay mucho vulcanismo, pero justo en los últimos años no hubo vulcanismo. Y el problema del dióxido de carbono es el tiempo que tarda en salir del sistema, que es aproximadamente 200 años. Entonces nosotros saliendo del sistema lo primero que emitimos con la primera máquina de vapor. Entonces lo que estamos generando hoy, recién va a salir del sistema dentro de 200 años. ¿Sí? Entonces, este ciclo de reciclaje no alcanza para lo que es naturalmente, ¿no? Para sacar del sistema. No se preocupe que hay un montón de químicos, biólogos, ingenieros y de todo, buscando posibilidades de cómo sacar el dióxido de carbono a la atmósfera de formas loquísimas. Desde tirando toneladas de hierro para que se oxide, para que se vuelva carbonato, enviando no sé cuántas toneladas de bacterias que consuman el dióxido de carbono al mar, mataríamos todas las especies de... miles de cosas que obviamente no prosperan porque si no las estaríamos aplicando. Hay miles de ensayos alrededor del planeta de cómo decarbonizar la atmósfera. Ustedes, geólogos, piensan que nosotros podemos hacer
Esto muy difícil que podamos sacar en vez de pensar en no emitir, pensamos en cómo solucionar el lío que estuvimos haciendo durante 200 años, ¿sí? Son 200 años, nosotros estamos tan acostumbrados a decir 200 millones que cuando digo 200 años me quedo como que me falta algo, porque son solo 200 años, pero son 120 ppm. Es mucho, es mucho. Para los dinosaurios no, obviamente, 120 ppm que era nada para su atmósfera, pero para nosotros es mucho. ¿Por qué? Porque esto incrementa, con el efecto invernadero, incrementa la temperatura media en el planeta. ¿Cómo generamos dióxido de carbono? Obviamente con los vehículos, las fábricas, al cortar la deforestación, porque al cortar los árboles son los que consumen el dióxido de carbono. Si talamos, cada vez más dióxido de carbono porque no hay vegetales que los consuman. Los fertilizantes aportan óxido nitroso, los fluorocarbonos, que obviamente están en los aerosoles, pero hay muchas más cosas que nosotros ignoramos. Y bueno, todo lo que es el metano de todo lo que es la agricultura. Entonces hay muchos gases del efecto invernadero que hacen, junto con el carbono, digamos, dan su aporte a que estas situaciones pasen. ¿Qué es lo que pasa? Que las radiaciones que llegaban en una atmósfera limpia y se podían ir, quedan en el planeta y aumentan la temperatura global. Bueno, entonces, ¿nuestro planeta se puede congelar? Pregunta de examen. Después dicen que no soy profe. Nuestro planeta tiene un calefactor natural que son allá están, los volcanes, porque imagínense que yo saco todo el dióxido de carbono y lo dejo hecho conchilla adentro de unas formaciones geológicas plegadas divinas. En algún momento eso llega a la zona de subducción, se funde y por el volcán sale dióxido de carbono. Es decir, nunca vamos a hacer un gas polar. El problema es que no tenemos aire acondicionado. Tenemos ningún sistema geológico rápido, digamos, porque obviamente el que siga esta curva descendente del periodo glacial, que es natural, por estos ciclos de Milankovitch, digamos, que siga su curso, igual va a volver a una etapa invernadero, porque son ciclos, como lo dice Milankovitch. Pero digamos, no tenemos, más allá aún hoy en día, un aire acondicionado para bajar la temperatura o sacar todo el dióxido de carbono generado en la atmósfera, sobre todo las 300.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que emitimos en los últimos 200 años. Y bueno, ¿qué pasó durante el confinamiento COVID? La naturaleza se recupera rápido también. Así como nosotros somos rápidos para la destrucción, la naturaleza es súper rápida en regenerarse. Entonces, eso también fue bueno, porque ver que si nosotros paramos, la naturaleza tiene un poder de recuperación increíble. ¿Sí? Se retoman los espacios, la naturaleza retoma sus espacios. Eso lo vimos. Y bueno, obviamente, decir, no vamos a quemar más nada, no. Nos calentamos el agua y ya estamos quemando algo porque necesitamos energía para vivir desde Neandertal, haciéndose el fueguito, comiéndose lo que encontró ese día y lo que cazó. Necesitamos energía para vivir. Necesitamos minerales y somos terrícolas autoabastecidos, porque no tenemos Pandora, no vamos con Avatar a buscar recursos a otro planeta todavía. Entonces somos terrícolas, yo esto lo vivo diciendo, somos terrícolas autoabastecidos, tenemos que generar nuestros recursos, pero es una billetera que tiene los pesos contados, porque es finito, no es un planeta infinito, es finito. Entonces tenemos que ser buenos administradores de esta casa común que tenemos y tenemos que seguir usando, sí, tenemos que seguir usando, pero bueno, tenemos que ver que esto, por ejemplo, esa soy yo, Tartagal, mi primer trabajo fue viendo cómo un pozo que habíamos gastado un montón de millones de dólares, el pozo hizo así, fueguito,
papa, nada, no salió nada de petróleo, nada. Pero estábamos viendo si eran pozos gasíferos, todo. Era la época 2005, chicos, no existía el fracking, no existía nada medioambiental, estábamos en el auge del petróleo, sacando todo lo que se podía, porque se necesitaba, porque no había gas, teníamos que importar, si no tenía que venir un búnker, regasificador, todo. Entonces usamos, esas son las convencionales, las que estamos acostumbradas, las que hace, yo tengo 40 años y 2 años de vida, y son las que conozco, pero no son las únicas, ¿no? Y están estas que se llaman, no son todas alternativas, por eso se los puse, hay energías alternativas, limpias y renovables, hay algunas que son todo, pero no todas. Por ejemplo, la energía geotérmica es alternativa, pero no es renovable, ¿sí? Porque nuestro planeta es finito. Pero bueno, ¿saben cuánto calor le queda a nuestro planeta todavía para seguir diferenciándose como viene diferenciándose hace 4.500 millones de años? O sea, tenemos que tratar de darle alternativas a este uso de lo convencional, apostar por lo alternativo, apostar por lo que es más limpio y hacer este cambio de paradigma que es bueno para todos y que es un trabajo conjunto. Entonces, se puede abandonar drásticamente, ni ser ambientalista, digamos, de fanático, de que no voy a usar más una energía, un combustible fósil, porque no va a ser viable, porque desde el plástico de los anteojos a todo, tiene petróleo, tiene combustible fósil. Sino ser una pieza más del rompecabezas de la gente que trabaja por mejorar las cosas. Y porque sí, es un esfuerzo conjunto. A veces acá en Media Blanca decimos, ¿qué voy a hacer yo separando un residuo? Si el polo, no mirar al otro lo que hace el otro, mirar según lo que uno hace en cada acción. Entonces, bueno, las alternativas en nuestra zona, la solar, tenemos la eólica, en nuestra zona tenemos sol. Bien, y tenemos, ahí está, surgente, la energía geotérmica, o sea, gracias a que durante la apertura del Atlántico quedó un brazo abortado, un riff abortado acá, nuestra corteza es mucho más delgada, entonces el gradiente geotérmico es mucho más alto y por eso sacamos a 800 metros de profundidad, sacamos agua termal, agua súper caliente. La última vez que yo llegué a Canadá, me tocó trabajar con el profe Larry Hillman, que trabajaba en el Silicon Valley. Pero el tipo estaba queriendo cambiar, porque él quería hacer algo por el medio ambiente y por su zona. Entonces estaba haciendo un pozo dirigido en el escudo canadiense, chicos, ¿saben cuántos miles de metros? 5.000 metros y dirigido, o sea, ni siquiera vertical. Dirigido para ver si conseguía agua a 25 grados. Entonces yo le dije, en mi ciudad, que surge naturalmente por presión, agua que está entre 55 y 80 grados. Esta piba no entiende nada de la vida. O sea, no, mi ciudad no se calefacciona con agua, agua termal. Ellos estaban haciendo eso para conseguir agua a 25 grados. Un pozo, y me dice, ¿sabes lo que sale un pozo de 5.000 metros? Sí, yo le dije el precio porque yo venía de Tartagal, chico, que estábamos haciendo pozos dirigidos a 5.000 metros, y sabía lo que salía porque todo el tiempo te estaban diciendo de que hicimos un pozo a 5.000 metros y salió papa. Entonces, sí, el tipo me miraba así como diciendo, no, y aparte, no pueden ser tan felices, esto queda grabado, de tener energía geotérmica, 800 metros, que es a cada vuelta, 800 metros, y no usar el recurso geotérmico. Esta gente, imagínense que viven a menos 40, bueno, menos 20 es la media, pero hay días de menos 40 en Edmonton. El agua a 25 grados les refuncionaba. Si llegaban a sacar eso, era genial. No sé qué pasó porque yo me volví, pero el tipo nunca me creyó que nosotros tenemos eso, que estábamos arriba de una mina de oro y no la aprovechábamos. Obviamente, todo esto son anécdotas que yo comparto, que yo no trabajo medio ambiente, pero gusto de contarles desde mi punto de vista geoquímico, químico, de las cosas que fui aprendiendo del carbono. Y bueno,
Y las alternativas del mundo, muchos. El litio, esta también soy yo en un curso de meteorología, nada que ver, en Salar. Las represas, la energía mareomotriz, los autos a hidrógeno, soñar con que un día vamos a ir a la estación de servicio y vamos a tener otra alternativa. Sí, soñar, pensar y apostar, y así como los cambios tecnológicos vinieron muy rápido, los cambios también nos llegarán, serán abiertos a todo esto. Y bueno, esa es la experiencia que les quería compartir, de que si bien soy petróloga ígnea y metamórfica, gusto de hacer todas estas cosas. Sí, por favor. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno, yo los invito a que cada uno desarrolle, aunque esté haciendo otra disciplina, se puede hacer otras cosas y no ser experto y poder investigar y hacer. Ahora estoy con otras investigaciones también en el pasado geológico para descubrir cosas que a mí me interesan. Hambre de conocimiento por locura, con un amigo mío que ya conoce, Mariano Fritz, estamos en la parte de filosofía y de todos esos descubrimientos donde yo pongo mi mirada geológica. Y vos decís, en esos temas, sí, hasta en esos temas se puede conocer. Y hace 2 semanas me invitaron a dar una charla que se llamaba Ciencia y Fe, donde estoy hablando de que desde este aspecto yo traje la vida de Darwin, de Nicolás Steno y todo para ver cómo esas personas vivieron su vida en la ciencia y en la fe. Entonces, bueno, y así sigo con mis propias investigaciones y descubrimientos más allá de los minerales y del paper que te toque publicar. A mí me resultó súper interesante porque es algo que uno se lo tiene, la materia que es general, y es cierto lo que decimos, nos quedamos, si bien el enfoque que nos da en el primer día es hablar de los sistemas, la realidad es que nunca los integramos, nunca se me ocurrió pensar en el ciclo del carbono como tal. Me parece re interesante y me parece que yo voy a hacer uso, con tu permiso, para incorporarlo, porque la realidad es que no tenemos esa visión, no fuimos formadas nosotras, creo, en una visión sistémica y esto apunta a eso, a evaluar, digamos, desde todos los puntos, de todas las miradas. Hablar del ciclo del carbono de la leptósfera no tiene la misma connotación que para un biólogo, pero también lo tenemos que integrar porque incluso las cuestiones atmosféricas, ¿no? Desde la parte de las paleoatmósferas, la realidad es que no lo damos, que sería tan sencillo poder explicar cómo evoluciona tanto la litósfera como ese otro medio. Y bueno, esto a mí me surgió esto de la huella de carbono y todo, porque a mí me dieron las bolillas de geoquímica de la atmósfera y de la hidrósfera en la materia para dar la teoría, ¿no? Y me encantó al final, ¿viste? Primero dije, esto, ¿cómo lo voy a dar? Yo soy petróloga, ¿cómo voy a salir de la roca? Estoy muy cómoda en la roca lineal y metamórfica. Pero me encantó, miren todo lo que pude desarrollar. Y eso que decías vos, que no estamos formados para, fue culpa nuestra, de los geólogos, de nuestros protogeólogos, de los protogeólogos que fueron siempre aplicados. Entonces, el geólogo se recibía y se iba a trabajar el petróleo o a la minería, y no se quedaba en lo demasiado en lo académico o menos todavía en educación. Entonces, en educación, en nuestras disciplinas, reinaban los biólogos y los geógrafos. Entonces, nosotros dejamos el espacio, entonces estas cosas no se conocen. La gente quizás conoce la anatomía de la célula, perfecto, porque lo vio 500.000 veces en la secundaria, pero no conoce la anatomía de la litosfera o de la atmósfera para nada, porque, o muy poco, porque lo dio una profesora de geografía, pero muy poco en lo que son los conceptos básicos, que a veces son muy importantes, como yo les dije, para conocer los eventos del presente. Ahí vuelvo a Houghton y que en el pasado es la clave del presente. Bueno, chicos, muchas gracias.